Ahora sí, ya queda grabadito. Bien. ¿Cómo anda todo, compañeros? Bien, hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión sincrónica. Lo que sigue es ya trabajo que ustedes tienen que hacer de manera, eh, una pequeña investigación que tienen que hacer en relación a esto que estamos viendo de epistemología. Cuénteme, ¿ya han tenido acceso a la plataforma? ¿Ya han ido avanzando en lo que tienen que presentar? Aló, sí, le comento que sí, Libardo, pero esto ha ido siendo desde el día martes recién y Ya. algunos han estado pidiendo que se les habilite porque tenían creo que algún problema de los documentos. Ahora, lo que sí queríamos pedirle de manera formal es que se actualice las fechas de las tareas y de los foros, ya que están pasadas. Como le hemos indicado, que le acabo de decir que nos han dado acceso el martes 24, algunas están del mes de octubre, el 4 de octubre. Ya, voy a hablar eso. Qué bien, Marisol, que me haya dicho. Ahorita en el descanso que tengamos le voy a escribir al doctor y le voy a pedir que todo lo coloque de las dos primeras semanas hasta la próxima semana. Yo, como les dije al principio, yo no manejo nada de la plataforma, absolutamente nada. Entonces, lo único que yo puedo es hacer el requerimiento y decir que las fechas ya se han pasado y que no les habían entregado los códigos, entonces que todo lo coloquen para la próxima semana, entonces que puedan entregar, no sé, miércoles o jueves de la próxima semana ya los trabajos y su participación. Me parece que es óptimo, no sé qué piensan ustedes, pero lo único que puedo hacer es eso. Ahora, debo aclarar que yo en otras ocasiones que he trabajado también acá, les he pedido y nunca han hecho problema de nada. Nunca, nunca. Solamente es pedir, inmediatamente lo hace. Bueno, no inmediatamente, no a los 5 minutos, pero lo hace. Entonces, en el descansito que tengamos, hacemos eso. Yo le escribo al doctor indicándole eso. ¿Listo? Bien. Somos 16. He recibido sus trabajos y los he visto, pero quiero que los hablemos. A ver, yo tengo acá el trabajo de Cristina, Richard, Edwin, Oscar. Tengo otro trabajo que es de Eh, espérense un ratito, este no, te los tenía en PDFs. No puedo creer que los haya cerrado. Ah, no, aquí está. Sí, creo que los cerré. Mm, A ver, denme un segundito. Tenía dos PDFs. Aquí está uno. De Diego, Mónica, Lino, David, Calixto, Andrés. Y el otro que me llegó fue el de... Ah, caray, no tiene nombre. Ah, sí, Juan José Orihuela. Esos fueron todos los que me llegaron. O por lo menos que me he dado cuenta que llegaron. A ver. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen el trabajo, ¿no? La idea es, después de nuestra práctica de recuperación, hablar un poquito sobre eso y ver qué ejemplos encontraron ustedes de esas características que daba este autor eh, sobre la ciencia, sobre la episteme nuestra, ¿no? Eh, mm, pero antes vamos a hacer a ver, vamos al chat, nuestra práctica de recuperación. Ya, excelente, bien. Cada uno escriba dos palabritas que se acuerden de la vez pasada que nos reunimos, del miércoles que nos vimos. Dos palabritas, solamente dos palabritas que se acuerden. ¿Qué fue lo que avanzamos? ¿Qué fue lo que vimos? ¿De qué charlamos? Dos palabras, a ver, dos palabritas, dos palabritas. A ver, dos palabras que me acuerde del miércoles, del miércoles. A ver, ya están escribiendo, pero no han mandado nada. Tú. Muy bien, Gustavo, excelente. Conocer y pensar. Muy bien, Gustavo.
Muy bien. Doña Yamatía, no, Sajita, tal vez Doxa, pero no Doña. Bien, excelente, excelente, excelente. A ver, acá no me está dejando ver. Muy bien, Andrés, excelente. Richard, David, excelente. Excelente, Sajita, sí, sí, sí. Gerald, muy bien, excelente. Muy bien, excelente, Gerald. Lo de la lectura. Richard, muy bien, Andrés. Muy bien, excelente. Los tipos, Richard y Andrés están haciendo referencia a las formas como se trabaja la epistemología, ¿no? A las formas que puede ser testimonial, explicativa o normativa. Y les dije que por sobre todo las dos últimas son las que más se trabajan, ¿no? Lo explicativo, cómo funciona algo, cómo se hace algo, cómo trabaja algo y la normativa, cómo se debe hacer algo. Bien, Sergio, escéptico. Eso fue del anterior, Sergio. Bien, estamos del miércoles, pero está bien, Sergio, excelente, excelente. Bien, excelente, excelente. Bien, entonces, aquí, vamos con una pregunta. Ahí está. Enuncie una característica de la ciencia. A ver, enuncie una característica de la ciencia. ¿Se acuerda que vimos varias? Enuncie una. A ver, es solamente enunciarla. No tiene ni siquiera que explicarla. Solo enunciar una característica de la ciencia. A ver. Muy bien, excelente, Andrés. Ori- Orihuela. Ahí dice J, no sabría si es José, Juan. José, muy bien. Gustavo, excelente. Excelente. Richard, David, Sergio. Muy bien, Marisol. Muy bien, Sergio, David. Excelente, excelente, excelente. Bien, bien. Estamos recordando, ¿no? Estamos recordando. Bien, bien. Y la última pregunta. Ahí está. Ah, está bien como J. Bien, excelente, excelente. Entonces, J. Excelente, muy bien, muy bien. Ahí está la última pregunta. Con sus palabras. ¿Qué entendieron por esto? Que era el centro de todo lo que vimos la vez pasada, ¿no? Muy bien, excelente, Andrés. Me encanta cuando lo dicen con sus palabras. Muy bien, J. Muy bien, excelente, excelente. ¿Que recae sobre qué? Excelente. Muy bien, David, Sergio. Muy bien, David, excelente, excelente, Mónica, Richard. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. René, excelente. Bien, 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 bien. Bien. Muy bien, que recae sobre la episteme. Excelente, excelente. Gustavo, muy bien, Gustavo. Bien, bien. Excelente, bien. Bien, paren ahí, paren ahí, paren ahí. A ver, abran por favor el archivo que les envié. Todos, abran el archivo que les envié. Yo también lo voy a abrir. Recuerden que es el que dice Ciencia sin freno y está en el grupo del WhatsApp, ¿se acuerdan? Bien, revisen. A ver, lo voy a compartir yo. Lo voy a compartir yo. Aquí está. Dijimos que las dos primeras eran la introducción, lo podíamos pasar. La construcción de una ciencia, ¿no? Entonces dijimos que según el autor, la ciencia, nuestra ciencia es racional, nuestra ciencia es verdadera, nuestra ciencia es de lo visible, nuestra ciencia es de especialistas, nuestra ciencia es única y certera, y ahí estaba. Bien. A ver, por los grupos que estaban, que ahorita se los nombré, uno que participe, uno que participe. Ah, y les aclaro, lo que van a hacer hoy también me lo van a enviar, pero lo de hoy va a servir para lo siguiente. Lo de hoy yo lo voy a bajar, lo voy a descargar, lo voy a tener, pero es como un plus. Entonces es como un plus para adicionar nota
a la calificación que ustedes vayan sacando en plataforma. ¿Listo? Es como puntos extras a la calificación que saquen en plataforma. Lo que van a hacer hoy, me van a entregar hoy, se van a dar cuenta ahora. Vamos a hablar de las revoluciones. ¿Ya? Bien. Entonces, por grupo, a ver, acuérdense con quiénes estaban. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que nombrar algunos? ¿Se acordaban, no? Para que escoja solo una, no tiene que nombrarme todas. Si es verdad, puede escoger la que es verdadera, la que es racional, la que es visible. Bueno, eh, y principalmente se acuerde del ejemplo, bueno, lo debe tener, ¿no? Se acuerde del ejemplo de esta característica de la ciencia y no lo presente a todos. ¿Qué característica de la ciencia escoge y cómo nos la presenta? ¿Cómo la explicaron? ¿Y qué ejemplo dieron con las características de, de la ciencia? Hola, buenas noches, doctor. Yo puedo decir lo que más o menos entendí sobre la ciencia racional. Entendí que es enfocado a pensar de modo racional, ¿no? Que busca las causas y que es una búsqueda racional, ¿no? Y en el ejemplo que se me vino a mi cabeza es, por ejemplo, la teoría del modelo geocéntrico del universo. O sea, antes, digamos, veían que todo giraba alrededor de la Tierra, entonces racionalmente pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplo de un pensamiento racional o de una ciencia racional. Muy bien, excelente, excelente. Se buscan las causas, ¿no? Y esas causas tienen que ser contrafácticas. Es decir, se tienen que, en alguna medida o por algún lado, tiene que demostrarse en la realidad, o de manera directa o indirecta. Muy bien, Richard, lo felicito. Excelente, Richard. Muy bien. A ver, ¿alguien de algún otro grupo? Obviamente, por medio de Richard, felicito a los que trabajaron con Richard, ¿no? A todos. Bien. ¿Alguno más? Bueno, sí, a mí también en el grupo había escogido la ciencia racional y yo puse que es una ciencia de naturaleza abstracta, no refiere a nada en particular y se caracteriza por la búsqueda de lo racional. Ejemplo, por ejemplo, en el derecho se usa el análisis de un vacío jurídico, por ejemplo, o de una propuesta de una norma a una necesidad social actual, por ejemplo, el derecho digital. Muy bien, excelente, Marisol. Bien, bien, bien. ¿Sabe, Marisol, que yo hace cómo serían 3 años, sí? Me invitaron a dar un curso de epistemología para los de derecho. ¿No sabe usted cómo me divertí yo? Se agarraron a pelear entre ellos. Bien, excelente, Marisol, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguno de los otros dos grupos que hace falta? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen o no? Bien, bien, no hay problema, no hay problema. Yo tengo los trabajos, ya los tengo descargados. Bien. A ver, hoy les voy a pedir que terminemos un poquito antes. Puede ser, les voy a dar la razón, la explicación. La explicación es que tengo que ir a recoger a mi hija para llevarla a su casa y está en el otro lado de la ciudad y bueno, se hace tarde todo el asunto. Pero va a ser unos minutitos antes, ¿no? Tampoco 45 minutos antes, ¿ya? Unos minutitos antes, pueden ser unos 5 o 10 minutitos, por favor. Sí, el día de hoy. Si les parece, si no, no me resulte como una vez que estos muchachos de pregrado son la patada. Le digo yo, tengo que salir antes porque tenía una reunión, ¿no? Y creo que fue 15 minutos antes, ¿no? Al otro día tengo una queja interpuesta, porque un joven, ¿no? Fue y puso la queja de que él pagaba a la universidad para que se le diera la clase completa. Entonces me pidieron una explicación, una locura, ¿no? Me pidieron una explicación de por qué había dejado la clase 15 minutos antes. Bueno, la cuestión fue que me había llamado el rector nacional todavía, el rector nacional, y le había dicho yo, no puedo, estoy en clase. Me dijo, no es que no puedas, es que vienes. Entonces los dejé. Entonces el director que me estaba haciendo, me estaba fregando, pues lo contacté directito con el rector, vaya, hable con él. Así. Son tremendos estos changos. Bien, 10 minutitos, ya, no creo que aquí pase eso, ¿no?
que se molesten tanto por 10 minutitos, ¿ya? Por favor, ¿ya? ¿Qué les voy a, qué les, de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, recuerden, a ver, recuerden. La epistemología puede ser general, ¿se acuerdan? ¿Sí? O, ¿se acuerdan la otra palabrita? Se me olvidó. La otra palabrita, a ver, recordemos. Epistemología general, les ayudo. La Sí, epistemología general, Regional. ¿sí? ¿Dijeron qué? Regional. específica. Regional, excelente, Edwin. Lo felicito, Edwin. Epistemología general son todas esas reflexiones que recaen sobre la ciencia, pero recaen con miras a todas las ciencias, a todas, a todas, no a una en particular. En cambio, regional es la reflexión que se hace específicamente para una ciencia, sin miras a las otras. No importa que después alguna otra pueda tomar algo de esta prestado, puede ser, pero no se hace con esa finalidad. Vamos a enmarcarnos en lo general, no en lo regional, en lo general, es decir, para todas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, según, vamos al chat, por favor. Según este señor, Kuhn, Thomas Kuhn, según Thomas Kuhn, ¿qué es lo que él piensa del proceso del conocimiento en la ciencia? ¿Cómo es que se produce ese proceso de conocimiento en la ciencia? ¿Ya? Y luego, al finalizar, cuando yo les muestre esto, que él le llama revoluciones científicas, cuando yo les muestre esto, nos vamos a ir a trabajar y en el trabajo, ustedes van a mostrarme un antes y un después. Un antes y un después. A ver, un ratito, por favor. ¿Ya? A ver. Ahí está, ya me llegó. Sí, me llegó. Bien. Voy a silenciar aquí a alguien. Listo, ya está silenciado. Entonces, van a trabajar en grupos, me van a enviar eso es lo que yo les digo que lo voy a tomar como puntos extras. Entonces, por ejemplo, que a alguien no le alcanzó, bueno, esos puntitos lo tiene y con eso aprobará, o los que no llegaron a 100, pero antes tienen esos puntitos. Bueno, ya está. En el que ustedes van a mostrarme un antes y un después. Un antes y un después, ¿no? Como era antes y como era después. Bien. Este texto es un texto que ha marcado mucho la epistemología por varias razones. La primera razón es porque involucra la historia dentro del razonamiento de la epistemología, lo involucra. Es decir, es uno de los primeros, no es el primero efectivamente, pero es uno de los primeros que reflexiona la ciencia en su contexto también. La ciencia eh, o se puede trabajar solo dentro del marco de la ciencia o se puede trabajar la ciencia también dentro del marco de la historia misma en donde se está desarrollando la ciencia. Bien, Kuhn va a proponer lo segundo. Bien, voy a ir poco a poco con estos conceptos que él va a plantear y voy a tratar de ser lo más claro posible, dando ejemplos. Como ustedes ya saben cómo soy, ¿no? Para llegar al punto. ¿Y el punto cuál es? ¿Cómo se produce el conocimiento científico? ¿Cómo es que se hace para producir conocimiento científico? Desde la mirada de Kuhn, que también es una mirada que va a romper con una tradición que se tenía como respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? Había una tradición que decía algo y él agarra y propone otra cosa. Bien. A ver, ¿por dónde empiezo que sea fácil? Ya, por el inicio. Parto diciendo lo siguiente. No hay ciencia sin paradigma. Ya, por ahí empecé. Voy a escribirlo. Ahí está. No hay ciencia sin paradigma. Si lo que usted ha estudiado es una ciencia, tiene paradigma, según Kuhn, tiene paradigma. Porque no hay ciencia sin paradigma. Bueno, entonces, ¿qué será un paradigma? Vamos para allá, pues, vamos para allá. Ya por lo pronto podemos intuir de esta afirmación, no hay ciencia sin paradigma, ya podemos intuir que la base de una ciencia es el paradigma. Porque si no hay ciencia sin paradigma, bueno. Y también podemos intuir una segunda cosa que viene así de sopetón. Entonces,
Antes de un paradigma no hay ciencia, ¿sí? Podemos sacar esas dos conclusiones solamente con la afirmación, no hay ciencia sin paradigma. La primera afirmación es que para que exista ciencia tiene que haber un paradigma. Punto. Y la segunda, si no hay paradigma, entonces no hay ciencia. Entonces, lo que nosotros entendemos por ciencia, lo entendemos desde todo lo que yo voy a decir es desde Kuhn, entonces ya no voy a volver a decir desde la mirada de Kuhn, porque todo lo que voy a decir es desde Kuhn, a no ser que no sea desde él y yo lo aclare, ¿ya? Entonces, eh, antes de que una ciencia fuera ciencia, algo sucedía, algo pasaba, algo ocurría. Y a eso Kuhn le llama, vamos por favor al chat. ¿Alguien por favor lo puede leer? ¿Cómo lo llama Kuhn? Momento preparadigmático. Excelente, David, excelente. Gracias, David, por participar. Momento preparadigmático, pre es antes, ¿Y qué consistía el momento preparadigmático? Ahí vamos, vamos. Hoy se pone bueno. Momento preparadigmático, bueno, pues se supone que es antes de que llegue un paradigma, entonces no hay ciencia. Pero ¿qué ocurría cuando no había ciencia? Lo que ocurría era que existían posiciones, teorías, ideas en disputa, contrapuestas, que jamás se ponían de acuerdo y que luchaban constantemente por imponerse, ¿sí? Por imponerse. Así como lo plantea la epistemología evolutiva. La epistemología evolutiva plantea que lo que hay dentro del conocimiento es una lucha tal cual como existe, como lo plantea Darwin, ¿ya? Una lucha por la sobrevivencia, una lucha por sobrevivir. Bien. Entonces, lo que había en el momento preparadigmático era una disputa constante entre teorías, entre posiciones, entre ideas acerca de un tema que nunca se ponían nunca se ponían de acuerdo, no se ponían de acuerdo y cada quien trataba de imponerse. Cada quien trataba de imponerse. ¿De dónde viene esto de las luchas? Bien, ustedes saben que la educación la educación especial y especializada ha sido un privilegio, ¿no? Siempre ha sido un privilegio, siempre, siempre, siempre ha sido un privilegio. Eh, Hay que pagar y hay que tener dinerito para pagar. ¿Cómo nace la universidad? La universidad nace por unos ricachones, así nomás es, en Bolonia. Hay dos teorías, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con la segunda que con la primera, del surgimiento de la universidad en el siglo XII, después de Cristo. La primera dice que la universidad es prolongación de las escuelas catedralicias, esas escuelas que hacían en las catedrales, en donde iban también los hijos de los ricos, y era en alguna medida financiada por los obispos, y además que permitían que en un ala de la catedral se dieran las clases. Y la otra, que es la universidad es resistencia a esas escuelas catedralicias. Yo pienso que es más lo segundo que lo primero. Resistencia porque querían salirse del manto de la iglesia y querían tener su propia línea de trabajo curricular y su propia línea de independencia frente a, ¿no? Entonces estos ricachones que estaban estudiando derecho en Bolonia armaron una revuelta y como eran ricos, estos jóvenes, como eran ricos de familias muy poderosas, pues sacudieron el asunto y lograron los estudios superiores, que primero se los llamó, los estudios superiores. Bien. Entonces, como esto ha sido así de los estudios profesionalizantes, han sido para grupos acomodados. La gente que no tenía dinero, pues también se las vio para ver la forma de cómo educar a sus hijos, ¿sí? Y voy a dar solamente un ejemplo y nada más, pero de estos hay muchos dependiendo el tiempo y dependiendo la región, ¿no? De lo que yo les voy a decir están las confraternidades, están las cofradías, están las guildas, bueno, voy a hablar de los colegios.
los colegios. Colegio es una palabra que viene del latín, colere, y, y significa estar entre colegas, y colegas es los que hacen lo mismo. Entonces, el colegio de abogados, hay abogados, el colegio de médicos, hay médicos, una cosa muy básica. No sé si habrá colegio de ingenieros, no, sé, no tengo ni idea. Eh, y entonces en Roma, las personas que no tenían dinero para mandar a sus hijos a estudiar con filósofos o con, ¿sí? Que cobraban, o en alguna escuela filosófica en la que, bueno, había que tener platita. Em, entonces se idearon esto de unirse entre ellos, los arquitectos, los herreros, ¿se dan cuenta? Unirse entre ellos y armar como una normativa, primero que regulara el trabajo de ellos para una sana competencia, y segundo, una normativa de cómo educar a sus hijos. Y en esa normativa a mí me causó mucha curiosidad cuando estuve estudiando al respecto de esto. Siempre se buscaban, entre ellos veían quiénes eran los mejores, ¿sí? Entonces, el arquitecto, ¿no? Entonces tenían un grupo, armaban y entonces decían, bueno, este es el que tiene más ideas, tiene mayor trayectoria, entonces lo nombraban el maestro, y ese maestro se comprometía a enseñar a los aprendices, que eran los hijos de los otros que trabajaban en lo mismo, bajo una serie también de derechos y deberes con los que se regulaban, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que hicieron, bueno, ellos armaron esto y lo presentaban para que esto fuera normado y esto tuviera un valor legal dentro de Roma, y así lo lograron. Y lograron que por mucho tiempo solamente existiera un solo colegio. Entonces, un solo colegio de esto, un solo colegio de lo otro, un solo colegio de lo otro, y ahí la fiesta pues iba tranquila. El problema fue cuando empezaron a teorizar de manera distinta sobre el mismo objeto de estudio. Entonces aparecieron concepciones diferentes. Y al aparecer concepciones diferentes, distintas, pues ya no era un solo colegio. Aparecía otro y aparecía otro y aparecía otro. Algunas veces aceptados legalmente y otras veces perseguidos, porque se amparaba a uno y se perseguía a los otros, pero ya aparecían porque tenían maneras distintas de pensar que la arquitectura, por ejemplo, o de pensar la medicina, por ejemplo, los que son médicos acá. En la época de Hipócrates no era el único que tenía una línea una visión filosófica, médica de cómo tratar la enfermedad, cómo regular el alma y el cuerpo, porque la enfermedad ha visto eso. No, habían varias escuelas, lo que pasa es que la Hipócrates fue muy importante. Bien, entonces entraban estos colegios, poco a poco empezaron a entrar en disputa, exactamente por el posicionamiento de su conocimiento. Y entraron también en disputa porque tenían visiones distintas de cómo hacer algo y no se ponían de acuerdo. A estas disputas constantes por querer posicionarse, ¿sí? Eh, Eso es lo que le llama Kuhn el momento preparadigmático. No hay ciencia, hay teorías que están en disputas constantes, pero nada las unifica, nada, no hay algo que las una. Entonces, mientras esto siga así, no aparece una ciencia, no aparece la química, no aparece la biología, no aparecen. Tiene que ocurrir algo para que aparezca la ciencia. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿La aparición de qué? Ya se los dije. ¿La aparición de qué, compañeros? ¿De un qué? De un paradigma, ¿no Para, ve? Excelente. La aparición de un paradigma, eh, a ver, vamos por una definición muy general de paradigma y luego voy por una definición más concreta de paradigma. Es complicado definir qué es un paradigma en Kuhn. Es complicado porque si ustedes leen el libro Las Revoluciones Científicas, encuentran más de 20 definiciones que da él y algunas diferentes, muy diferentes de otras. Entonces es complicado. Aunque al final intentó dar una definición como tal, eh, cuesta trabajo en Kuhn, ¿no? Posicionarse en Kuhn y decir esto es como para. Pero en general, ¿qué es un paradigma?
¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una investigación o unas investigaciones tan fuertes que cumplen varios criterios. Investigación. Un paradigma es una investigación o unas investigaciones tan fuertes que resuelven los problemas que todas las teorías en disputa, o la gran mayoría de problemas que todas las teorías en disputas tienen. Segundo, es más clara que todas las teorías en disputas. ¿Se acuerdan que estamos en un momento preparadigmático? Es más clara. Y tercero, tiene poder unificador. Ah, caray. Ahí está. Resuelve problemas. Es clara y unifica. Entonces, no es solamente la investigación como tal, sino que la investigación acarrea esto. Y al acarrear esto, entonces, ¿qué sucede? ¿Mueren las otras teorías? No, eso no sucede, eso no pasa. Las otras teorías siguen. Lo que pasa es que esta, por ese poder que tiene de atracción, porque claro, atrae esta investigación, atrae tanto porque resuelve los problemas. Segundo, es clara, la investigación es muy clara, se entiende para dónde va todo. Y tercero, tiene poder de unificar. Entonces, de las otras teorías que están en disputas, se van pasando a esta, se van pasando a esta, se van pasando a esta, a esta, a este. Y ese paradigma trae consigo una ciencia. Trae consigo una ciencia. Entonces, con la aparición del paradigma aparece una ciencia y esas teorías que están en disputa, algunos, muchos, algunos cuantos, se van a pasar a este paradigma y van a dejar las otras teorías, las van dejando. Y ustedes saben muy bien que una teoría, eso es como la muerte de los dioses. ¿Cuándo muere un dios? Pues cuando ya no se le da más bola. Así nomás es. Cuando ya no se le da más bola, ahí nomás quedó. Estas otras teorías, mientras no tengan personas que las trabajen, pues van a ir quedando, y se va fortaleciendo el paradigma que ha creado una ciencia, una ciencia. Entonces, como tiene poder unificador el paradigma, ¿sí? Ya no hay teorías en disputa fuera del paradigma. Puede haber visiones distintas, pero dentro del paradigma, porque el paradigma es unificador. ¿Sí? Puede haber visiones distintas, pero dentro del paradigma. A ver, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué evoluciona en Darwin? La especie. ¿Qué evoluciona en Dawkins? El gen. Pero está enmarcado en el paradigma. No se sale del paradigma. No se sale del paradigma. Pueden tener visiones distintas dentro del paradigma. Entonces, al haber ciencia, al haber paradigma, aparece algo que es muy importante. Vamos al chat, vamos al chat, vamos al chat. Aparece algo que es muy importante y que quiero charlarlo con ustedes. Aparece algo dentro, con el paradigma. Con el paradigma aparece la ciencia normal. La ciencia normal. A ver, ¿qué es la ciencia normal? Voy a empezar por una... No, ¿cuáles son las características de la ciencia normal? Voy a empezar por una que ya va a darnos la pauta, ya con eso vamos a entender. ¿Cuál es una de las características de la ciencia normal? Que es la ciencia que se reproduce mientras el paradigma esté vigente. Basta. Eso quiere decir que lo que ustedes han estudiado, tiene que ver con una ciencia normal. Lo que yo he estudiado tiene que ver con una ciencia normal. Es decir, con los conocimientos que se tienen que presentar a los nuevos investigadores, conocimientos que son propios del paradigma. Del paradigma. ¿Cuál paradigma? El paradigma vigente. Pero Libardo, hay dos paradigmas en disputa, que eso lo vamos a ver al final. Bueno, entonces se presentan lo de los dos. Esa es la ciencia normal. La ciencia normal tiene que ver con los contenidos que se van reproduciendo para enseñárselos a las nuevas generaciones y se vayan imbuyendo, como le escuché hace poco a una persona, embebiendo, insertando
dentro del paradigma, porque cuando uno llega a la universidad, desde que la ciencia en el siglo XIX impacta en el currículum, impacta fuertemente en el currículum, eh, pues lo que se nos muestra son los contenidos del paradigma vigente. ¿Sí? Pueden mostrarnos algún contenido anterior en comparación al nuevo paradigma para mostrarnos su diferencia, pero lo que interesa es el contenido del paradigma vigente o de los paradigmas vigentes. Eso es ciencia normal. ¿Y para qué se enseña? ¿Para qué se enseña? Para que las nuevas generaciones vayan adentrándose en el paradigma y conozcan sus teorías, conozcan sus hipótesis, sus métodos, sus instrumentos, sus problemas, importante, conozcan. Y una vez terminen, ¿sí?, su carrera, ya estén tan empapados que puedan seguir trabajando desde el paradigma, haciendo investigaciones desde el paradigma. Bien, hasta aquí me estoy dando a entender. Sí, solamente he dicho tres cosas. Preparadigmático, paradigma, ciencia normal. No he dicho más nada. Preparadigmático, las peleas que había, las luchas que habían entre teorías que no se ponían de acuerdo antes de la aparición de un paradigma. Paradigma, una investigación o unas investigaciones tan fuertes que son capaces de unificar. Ciencia normal aparece con el paradigma y es lo que se presenta, se desarrolla, se enseña del paradigma vigente. ¿Para qué? Para meter a las personas dentro del paradigma y que lo conozcan. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Así es, Perdón, así. Ibarco. Sí, Buenas Andrés. noches. Buenas noches. Eh, mm, ¿Por qué Thomas Kuhn introduce el concepto de paradigmas? Porque paradigma quizá pueda tener otras connotaciones, ¿no? Quizá en el sentido científico tiene una connotación bastante evidente, pero por otro lado también tiene otra connotación. Entonces, llegado el momento, pareciera que hay una lucha, una disputa entre paradigmas, ¿no? Entonces, Sí, Country me imagino que debió de algún lado sacar el concepto sí. para instrumentalizarlo como de pronto ya lo conocemos, ¿no? Sí, claro que sí, yo se lo voy a mostrar, apreciado Andrés. Pero déjeme seguir presentándole la ciencia normal y yo le voy a decir de dónde lo saca. Y al final le digo también cuál era la finalidad de fondo para plantear esta idea de paradigma. ¿Listo? Y se lo voy a mostrar, Oh, Andrés. correcto. Gracias. Excelente. Bien. Gracias por la pregunta, apreciado Andrés. Em, entonces tenemos la ciencia normal y hemos dicho que en la ciencia normal, eh, em, se presentan, se le enseñan a las nuevas generaciones los contenidos, los métodos, los instrumentos, las técnicas, las hipótesis, las teorías, que son propias, los problemas, los enigmas, que son propios del paradigma para que se vayan metiendo dentro de él y lo vayan conociendo. Segunda característica de la ciencia normal, crea comunidad, crea comunidad. Kuhn pensaba que había comunidad científica. Eso, otros autores piensan que eso no hay tal, ¿no? Y dan su apreciación de por qué tal cosa no existe. Común unidad, eso significa comunidad. ¿Cuál es la idea de Kuhn? Se crea una comunidad en torno al paradigma. Esa es parte también de una característica de la ciencia normal. Crea comunidad. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo. A veces es como que no tiene nada que ver, pero es para darme a entender, ¿ya? Es como los que son pertenecientes a, no sé, a hinchas del tigre, por ejemplo, del poderoso tigre. Sí, hay como cosas que los unen, ¿no ve? Como, ¿no? Sufrir hasta el final, sí. Sufrir hasta el final para ver si ganamos. O cuando se pertenece a una religión, hay elementos que unen a las personas.
Excelente, Marisol, excelente, excelente. Que unen a las personas, ¿no? Se sienten identificados por elementos comunes, creencias comunes. Entonces, ahí hay comunidad. Entonces, Kuhn decía que el paradigma crea una comunidad, porque cuando usted comparte teorías, cuando usted comparte métodos, cuando usted plantea investigaciones dentro del paradigma, bueno, es como si fuera, y esto entre comillas, porque así no lo dice, es para darme a entender, es como si fuera, como si usted se integrara a una familia, ¿sí? Que ya tiene parámetros, que ya tiene normativas, que ya tiene contenidos, que ya tiene conceptos, y usted al integrarse hace parte de ese grupo y trabaja con lo que ya existe. Va a aumentarlo, sí, va a proponer cosas nuevas, sí, pero trabaja con lo que hay. Entonces se crea una comunidad. El paradigma crea una comunidad, ¿sí? Bien, esa es la segunda característica que tiene la ciencia normal. Una tercera característica que deviene de esta segunda, para mí deviene de esta segunda, es que crea una tradición, una tradición basada en las teorías que existen y una tradición que lleva a que a partir del paradigma, mire, esto es interesantísimo, es importante y tiene que ver con la investigación científica que ustedes van a hacer acá de aquí a poco con su tesis. Tiene que ver con, ¿cómo lo digo? Tiene que ver con los problemas que surgen a partir de lo que se plantea en el paradigma, porque ustedes saben muy bien que la producción de conocimiento la producción de conocimiento surge a partir de problemas, ¿no? Que se encontraron. Se generan problemas, pero no es estático el asunto, esto es muy dinámico, esto es muy dinámico. Entonces se van a generar nuevos problemas. Entonces, pero esos problemas, ¿desde dónde se trabajan? Bueno, se trabajan desde la misma tradición del paradigma, desde lo que está proponiendo el paradigma. Hace poco, una pelea fuerte, estábamos en una defensa doctoral, y dos doctores se agarraron durísimo, porque uno afirmó que la tesis ya era cerrada en sí misma y que el doctorante tenía que mostrar cómo cierra la tesis porque es su investigación y tiene que tener una culminación. Y claro, se paró otro con el que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el primero y le dijo, es que lo que usted está diciendo no tiene sentido, porque la tesis no es una conclusión de algo, es la muestra de una solución que permite y abre nuevas concepciones, nuevos problemas, nuevas teorías que quizás el autor no ha visto. Entonces, puta, eso se agarraron, pero delicioso, bien. Porque resulta que las tesis, las defensas de tesis, cuando hay posiciones distintas entre el jurado, por lo general los que se agarran son los del jurado y terminan pagando el que está al frente, ¿sí? Terminan pagando los platos rotos. Bien, acá se crea tradición, la ciencia normal crea tradición, ¿ya? Y por último, en esa tradición, no menos importante, para Kuhn, el paradigma encierra valores, valores propios del paradigma, y esos valores los comparten las personas que hacen parte del paradigma. Entonces, miren cómo el paradigma llega el paradigma y aparece una ciencia. Pero el paradigma es como si fuera un colchón en el que van entrando los investigadores, y hacen parte de algo. Se sienten relacionados, unidos por el paradigma, trabajan desde el paradigma, le creen al paradigma, apuestan porque han crecido en el paradigma. Bien. Ahora sí, pasemos a la pregunta que me formularon. De dónde sale esto de, el paradigma? ¿De dónde lo saca? Bien, es una pregunta, le voy a formular una pregunta, ustedes respóndanme. ¿Alguno de ustedes ha estudiado latín o ha estudiado griego? ¿No? No tienen por qué haber estudiado, solamente es una pregunta, ¿bien? Porque es más fácil explicarlo cuando se ha estudiado. Bien.
Cuando uno estudia latino griego, sí, David. Eh, Cuando uno estudia latino griego, a uno le enseñan que, eh, que hay verbos regulares y hay verbos irregulares, ¿sí? Y también le enseñan a uno las conjugaciones, como le enseñan en español, igualito. Hay verbos regulares, irregulares y hay conjugaciones, ¿no ve? Eh, ¿Y qué le enseñan a uno? Yo me acuerdo mi primera clase de griego, y yo he sido un apasionado por el griego, realmente, más que por el latín. Em, Pero yo me acuerdo que mi primera clase fue una frustración tremenda porque el profesor, que me acuerdo el nombre, de los pocos nombres de profesores de universidad, de mi universidad que me acuerdo, profesor Marianito, llegó con un palo así, puso un cartel y nos hizo repetir media hora, la primera conjugación del verbo lío, la primera. Y era li eis, li ei, li omen, li ucin, li usin. Hasta ahora me la sé de memoria. Li o, li eis, li ei. Y él dijo, a ver, apréndanse el paradigma y cualquier verbo que termine en o, en griego, o, la omega, porque ellos tienen dos os, tienen la omega y la omicron. Cualquier verbo que termine en o, a no ser un caso excepcional, ustedes van a conjugarlo de la misma manera. Apréndanse el paradigma. ¿Cuál era el paradigma? El paradigma era el referente que teníamos para aprendernos cómo se conjugaba y qué desinencias tenía el bendito verbo lío, que significa desatar, desunir. Bien, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Miren acá. Acá. ¿Qué verbo es? El verbo correr. Nosotros tenemos los verbos amar, ¿sí? En ar, er, ir, ¿no es? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Bien. Si yo les digo a ustedes, eh, ¿me pueden conjugar el verbo beber? No el verbo correr, el verbo beber. Entonces ustedes dicen, yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis. ¿Por qué? Porque usted se ha aprendido el paradigma. A usted le enseñan un paradigma. Y ese paradigma, ¿sí? Que por lo general en el ar es el verbo amar, en er el verbo correr, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cuando usted se lo aprende, usted puede trabajar con cualquier verbo que cumpla con la regularidad, y usted lo puede conjugar. De ahí, querido Luis, que creo que fue el que me preguntó, de ahí saca la idea de paradigma. De su clase de latín la saca Kuhn, de la clase de latín. Él se acuerda cuando llevaba latín y dijo, a ver, ¿cómo era que yo me aprendía? ¿Cómo era que yo me aprendía los verbos en latín? Ah, me tenía que aprender el paradigma. Ahora, ya está. Una vez que yo me aprendía el paradigma, yo podía trabajar con todo lo que viniera porque tenía un eje rector desde el cual trabajar. De ahí lo saca. ¿Por qué? Porque el paradigma te está mostrando el camino. El paradigma te está mostrando el camino. Les decía yo, les comentaba yo, cuando yo empecé mi primera clase de griego, yo dije, esto va a ser lo peor del mundo. Lo peor del mundo. Y después me di cuenta eh, eh, que el método que él utilizaba, el profesor Marianito, que fue el que yo asumí, el de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio, hasta que se me quedara en la cabeza. Y una vez que se me quedaba en la cabeza, yo ya podía trabajar todo lo demás. Después descubrí que funcionaba, funcionaba. Al día de hoy, lío, lies, liei, lío, me leo de lius, me lo sé de memoria.
Y puedo trabajar cualquier verbo terminado en o de la primera conjugación del griego. De ahí sale. Entonces, fíjense lo que es un paradigma. Pero el paradigma acá del ejemplo que le estoy mostrando tiene que ver con el latín, el griego, el español, ¿no? Acá es la investigación, porque el paradigma surge. Es una investigación o una serie de investigaciones tan fuertes que unifican. Ese es el paradigma. Ya hay un derrotero por donde caminar. Antes no, antes lo que habían eran luchas entre teorías. Nada los unificaba. Este tiene un poder unificador. De ahí sale, de ahí sale. Bueno, entonces yo creo que ya respondí la primera. La segunda, más adelantito. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿me estoy dando a entender de dónde sale? Sale la idea de paradigma en Kuhn. Sí, excelente. Marisol me dice que sí. Los demás, hagan así como Marisol, no les cuesta nada, así me doy cuenta. Miren, así, yo también me acabo de hacer así, que yo me entendí. Bien. Excelente, excelente, excelente. Présteme atención porque ahorita lo que van a trabajar tiene que ver con esto del paradigma. Tiene que ver con esto. Bien. Entonces, el paradigma va trabajando, el paradigma va trabajando, va trabajando, va trabajando, va saliendo adelante, va presentando conocimientos, va presentando nuevos problemas. Mientras se resuelven los problemas, el paradigma se fortalece el paradigma, ¿sí? Y las nuevas generaciones van aprendiendo sobre lo nuevo que ha salido en el paradigma, las nuevas propuestas, cómo se está trabajando, pero dentro del paradigma. Ahora bien, aparecen los problemas, ¿no ve? Los problemas, Kuhn los llama enigmas, porque el conocimiento genera problemas. Es como una vez que me contaba un compañero cubano con el que nos sentamos a tomar un cafecito hace como unos 8 años, será. Muy fiel creyente de la revolución, el hombre sale de Cuba y vuelve siempre a Cuba y entrega el 90% del sueldo. 90% creo que les cobran, 88%, una cosa así. Donde vayan a trabajar, al Estado le pertenece el 88%. Él lo entrega y él vuelve a su Cuba. No cree en la revolución del hombre. Está bien, bien. Eh, Él me decía que cuando llegó la revolución y se impuso Fidel Castro, se dio cuenta que la mayoría de gente era analfabeta. Entonces se le presentó un problema. Entonces él dijo, bueno, aquí vamos a quitar el analfabetismo y comenzó a buscar las maneras de cómo resolver el problema. Para no darle muchas vueltas al asunto, logró en un tiempo eh, considerablemente corto, vamos a creerle, superar el analfabetismo y todos sabían leer, ¿sí? Interpretar la lectura, todo lo que conlleva esto de la alfabetización. La cosa es que, bueno, ya saben leer. Aquí se les presenta un problema. ¿Qué van a leer? ¿Qué van a leer? Si les enseñaron a leer, se les solucionaron un problema que era que no sabían leer, bueno, ahora hay que darles para leer. ¿Qué les van a dar? Ah, démosles periódicos, el periódico de la Revolución. Listo. Se les presentó otro problema. No hay imprentas para eso. A resolver otro problema. Bien, entonces, ¿con qué voy? Aquí voy con esto. Voy a que, como ustedes bien saben, la generación de conocimiento, de nuevos conocimientos, generan nuevos problemas. Porque así es como esto va andando, como la máquina va andando. A esos problemas, vamos al chat. A esos problemas Kuhn les llama enigmas. ¿Por qué les pone ese nombre? Para diferenciarlos del mismo problema, pero que tiene otro talante. Enigmas. ¿Qué es un enigma? Un enigma es un problema que medio que está costando trabajo resolverlo. Eso es como un problema mayor, que está costando medio trabajito resolver el problemita. Entonces, le llama enigma. Los enigmas sí cuestan un poco de trabajo, pero los resuelven. Los resuelven. Ese es el punto del enigma. Es enigma porque aunque cueste trabajo, llega el momento en que se resuelve el problema. Entonces, imagínese, se resuelve el problema, el paradigma es más fuerte todavía.
La cuestión está cuando el enigma no se resuelve. Primero, le están metiendo ganas, le están invirtiendo tiempo, le están invirtiendo dinero y nada que se resuelve. Esa es la primera característica. La segunda que debe cumplir. Cuando el enigma no se resuelve y además golpea el centro del paradigma, golpea las bases del paradigma de esa investigación o esas investigaciones que fundamentaron la ciencia, entonces ahí tenemos un problema mayor. Ahí surge un problema mayor. Y ese problema mayor, Kuhn lo va a llamar anomalías. Ahí está, lo estoy escribiendo. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es un enigma que tiene una característica especial. Dos características. No se resuelven porque no los han podido resolver. Y segundo, golpea al paradigma. Es decir, la anomalía o las anomalías, porque pueden ser varios problemas o un problema muy fuerte que golpea el centro, está haciendo temblar el paradigma. Está haciendo mover al paradigma. Esto no se puede posponer. A ver, eso es como si nosotros tuviéramos un problema, ¿cierto? Y es un problema que no tiene mayor importancia. Esto lo resuelvo mañana. Ya está, y lo pospone para mañana, ya está. Mañana lo resuelvo. Pero hay problemas que no se pueden posponer, que hay que arreglarlos de una vez. Hay que arreglarlos de una vez porque está golpeando el centro de algo, está golpeando las bases, lo que sostiene, lo que sostiene en parte a la ciencia. Entonces, como lo está golpeando, es muy delicado. Es muy delicado. Entonces, se enfocan y se enfocan en resolver esta anomalía y no pueden, y no pueden, y no pueden, y no pueden. Pero la gente, aquí viene la cuestión. Aquí, yo esto lo razono, lo pienso o lo ejemplifico mejor. Lo ejemplifico a la manera de una respuesta que me dio mi bisabuela. Yo tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela, la fortuna. Um, le hice dos preguntas a mí, yo era un peladito, ¿no? Y le pregunté a mi bisabuela, ¿usted fue feliz con mi bisabuelo? Ya mi bisabuelo había muerto. Y la respuesta fue no. No. Y le pregunté, ¿y por qué no lo dejó? Si no era feliz. Y me dice, porque uno se casa para siempre. Ah, guapa. Estoy hablándole de mi bisabuela, ¿no? Ni siquiera de mi abuela, de mi bisabuela. En su concepción uno se casa, en su concepción, la gente que se casa por la iglesia, porque era muy católica mi abuela. Eso era para toda la vida, hasta que uno de los dos se muriera. Bueno, él se fue primero. La cuestión acá es que esto tiene que ver con las personas que se han entregado al paradigma. Las personas que han trabajado dentro del paradigma, que han investigado dentro del paradigma, saben que el paradigma funciona, porque les ha funcionado. Entonces, como el paradigma funciona, creen que la solución de estas anomalías o de esta anomalía se puede resolver dentro del paradigma. Entonces, insisten en resolver el problema dentro del paradigma. Y nada, no pueden resolverlo y es un problema muy fregado porque está golpeando las bases mismas. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Bueno, las personas que ya están metidas, que están casadas con el paradigma, no se van a divorciar del paradigma, como mi bisabuela. No era feliz con su marido, pero ella no, pues no se le pasaba a divorciar. ¿Cómo se va a divorciar? Pues eso es para toda la vida. Lo mismo acá, es un ejemplo, ¿ya? Y todos los ejemplos son cortos en algún lado, por si acaso, ¿no? No se van a divorciar del paradigma. ¿Por qué? Porque están casados con el paradigma. Eso es para toda la vida. Vamos, venga, vamos, venga. Pero resulta que los jóvenes, los nuevos jóvenes investigadores, que están aprendiendo dentro del paradigma y que les están mostrando que hay un problema que lo está golpeando y que no están casados con el paradigma,
eso es otra cosa. Ahí baila la iguana de otra manera, ahí masca la iguana de otra manera, porque conocen el paradigma, conocen el problema, pero no se han matrimoniado. No, señor, no, señor. Eso es como mi hermana, tengo una hermanita que no se ha casado, vive con su marido ya 10 años. No se ha casado, no se va a casar, dice ella. Dice, ¿por qué no te casas? Le preguntó mi papá delante de mí, ¿por qué no te casas? Y dice, no, porque si, ahí delante de su marido, ¿eh? Porque si este me la hace, agarro mis cosas y me largo. Ya está, se acabó, no tengo nada que me... Wow, dice yo, como si fuera así nomás, ¿no? En Colombia, ¿no? Como si fuera así nomás. Bien, estos no están atados, pues, y conocen que hay un problema y que no se ha solucionado. Entonces, comienzan a pensar el problema fuera del paradigma. Comienzan a pensar la solución fuera del paradigma, porque si dentro del paradigma no han encontrado respuesta y los científicos que ya llevan tiempo y que son de renombre intentan y no pueden, pues a ver, le intentan por otro lado que no sea el paradigma. Si le encuentran respuesta, aquí viene el asunto, voy lento, voy lento. Sí, Marisol, excelente, cambio, otro, excelente, Marisol. Si le encuentran respuesta, solución, estos nuevos investigadores que conocen el paradigma, ojo con eso, lo conocen porque lo han trabajado, lo han estudiado, pero no están casados con el paradigma porque son nuevos o jóvenes. Encuentran la solución por el otro lado. Y aquí viene la respuesta también, Luis, de lo que usted preguntó. Entonces aparece un nuevo paradigma. Entonces, al aparecer un nuevo paradigma, ¿aparece una nueva ciencia? No, porque ese nuevo paradigma surge como respuesta a un problema que aparece, que ya tenía un paradigma, una ciencia. Entonces, ¿qué es lo que surge? Surge una revolución científica. Ah, lo voy a escribir. Ese concepto es muy bonito. Una revolución científica. Es decir, la aparición de un nuevo paradigma dentro de una ciencia es un revolcón tremendo, es un cambio tremendo. Es una nueva mirada del mundo desde esa ciencia. Todo ha cambiado desde ese nuevo paradigma. Y entonces, miren, ustedes ya tenían la intuición. Entonces ya no hay un paradigma, hay dos paradigmas en disputa. Y claro que pueden haber. Kuhn en principio pensaba que uno de los dos se iba a imponer y el otro iba a morir. Y después con las críticas y con los simposios y con todo lo que hizo, se dio cuenta que no, que en la ciencia pueden haber dos o tres paradigmas en disputa y vigentes. Pero eso fue después. Entonces aquí hay dos paradigmas. El paradigma tradicional, ¿sí? En el que han trabajado y han sido educados estos investigadores fuertes que están acá, y el nuevo que está apareciendo. El nuevo que está apareciendo y que le dio solución a lo otro que no tenía solución. Pero está dentro de la ciencia. Y entonces, al aparecer un nuevo paradigma, hay un cambio, hay una revolución. Incluso hay un fabricante. Voy a silenciar acá ya. Hay un cambio, hay una revolución. Y ese cambio y esa revolución lleva una nueva mirada del mundo dentro de esa ciencia. Dos paradigmas en disputa. Dos paradigmas en disputa. Los que están acá, que le han creído a este y han trabajado, ahí van a estar. Difícilmente se van a pasar, difícilmente, no es que no, pero difícilmente se van a pasar. El de acá se vuelve atractivo para las nuevas generaciones. Se vuelve atractivo para las nuevas generaciones, pero están en disputa. Fíjense, ya son paradigmas en disputa. ¿Cuál de los dos va a ganar? ¿Cuál de los dos se va a imponer? Es una cuestión de pertenencia. Es una cuestión, va a dirimirse por una cuestión de pertenencia. Porque es que los que están saliendo ahora ya no conocen un paradigma, conocen dos. ¿Se están dando cuenta? Entonces, la disputa de los dos es ver los nuevos a quién, a dónde van a pertenecer.
Y si pertenecen a este primero y poco a poco se van vinculando y el otro no, al otro no, bueno, el otro poco a poco y con el tiempo se va a ir dejando atrás. En algunas cosas, otras seguirán funcionando, otras seguirán siendo tenidas en cuenta. Sí, pero este paradigma se va a imponer. Este nuevo paradigma se va a imponer. Entonces se va a imponer una nueva mirada. Y vuelve a suceder todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mostrado, que no les he enseñado, les he mostrado. Y entonces aparece una ciencia normal y aparece... Y aquí hay una cuestión. Una vez que aparece el paradigma, aparece la ciencia y no hay vuelta atrás. Todo lo que hay de aquí en adelante, si aparece un nuevo paradigma, van a ser revoluciones científicas. El conocimiento, por lo tanto, en la ciencia no se produce por acumulación. El conocimiento, los grandes conocimientos, se producen por crisis. ¡Wow! La crisis es lo que genera los nuevos conocimientos. Las crisis. Entonces son por las rupturas, por los sismas. Bien, aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Me he dado a entender? Quiero mostrarles dos cositas más y luego nos vamos a descansar y luego venimos a trabajar. Me he dado a entender que es lo importante. La cosa es que yo me dé a entender. Si yo me dé a entender, si yo me estoy dando a entender, funciona para lo que van a hacer ustedes ahora. Bien, bien. Marisol me dice que sí. ¿Los demás? ¿Algún otro? ¿Me he dado a entender? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consideración? No necesariamente pregunta. Está todo claro, estimado Libardo. Interesante. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Claro que sí, claro que sí. Luis, por ejemplo, a ver, hace rato hablaron del geocentrismo y el heliocentrismo, ¿no ves? Bien. El geocentrismo era la idea de que la Tierra era el centro en esa época se decía el universo, y ya sabemos que es de nuestra galaxia, ¿no? Y esa idea estaba sustentada en mitos principalmente, en mitos que colocaban a la Tierra como el centro de todo, ¿bien? Ya existía, ya ustedes saben muy bien que Aristarco de Samos y otros tantos ya sabían que la Tierra era redonda, que la Tierra no era el centro, ya lo sabían, pero eran como voces disidentes que les tocaba luchar contra estos conocimientos mitológicos que eran muy fuertes y que se imponían, ¿no? Entonces, aunque ya habían propuesto eso, ya Hipatia ya había demostrado que los planetas no giraban de manera circular, que giraban en elipse, ya lo había demostrado Hipatia. Eh, pero bueno, esto era disidente, ¿no? Así como, entonces, era como para un grupito selecto, no era para todo el mundo que le llegaba, ¿bien? Eh, Resulta que se creía también en esta época que los planetas giraban en círculo, porque el círculo, eh, ya le respondo a Edwin. Eh, el círculo era, para los griegos, la filosofía griega era la perfección. El círculo era la perfección. Entonces, como tenían la idea de que los planetas, una idea anterior, antigua, de que los planetas eran dioses, ¿sí? Recuerda que hay mitos en los que, por ejemplo, Hera, la esposa de Zeus, va a hablar con el sol y le dice, tú que no tienes ningún poder frente a mí, entonces ya han bajado, ¿no? Su poder, ya lo han perdido. Pero eran dioses, entonces los dioses, como eran perfectos, tenían que caminar de forma perfecta, entonces lo hacían en el círculo, bien. Entonces, ahí tenemos una visión. Resulta que se dan cuenta que algunas veces, mirando a Mercurio, se dan cuenta que, fíjense que tiene nombres de dioses, se dan cuenta que unas veces está más cerca y otras veces está más lejos. Pero y eso no debería pasar, porque si es en círculo siempre debería estar a la misma distancia de su centro. Pero unas veces está más cerca y otras veces está más lejos. Entonces se les presenta un problema.
se le presenta un problema. Y el problema era explicar por qué, si giran en círculo, por qué unas veces está más cerca y otras veces está más lejos. Entonces se inventaron los epiciclos. Es decir, tenemos el círculo, ¿no? Tenemos el círculo y ya ese círculo grande, que era donde se creía que giraba el planeta en ese círculo, en esa órbita de ese círculo. Ahora no, ahora le metemos otro círculo pequeño. Entonces ya son dos círculos. Fíjense, este círculo grande y un círculo pequeño. Este círculo pequeño va a rotar en el círculo grande, va a moverse en el círculo grande. Pero el planeta está en el círculo pequeño, no está en el grande. A ver, quiero que se lo imaginen. Vamos a tratar de imaginarnos eso. Un círculo grande. En ese círculo grande vamos a poner un círculo pequeño. En ese círculo pequeño ubicamos el planeta. Entonces el planeta se va a mover en ese círculo pequeño. Pero ese círculo pequeño se está moviendo en el círculo grande. ¿Se están dando cuenta? Entonces, cuando el planeta está afuera del círculo pequeño, está más lejos del centro. Pero cuando el planeta está adentro del círculo pequeño, está más cerca del centro, porque se está moviendo. Entonces intentaron dar esa respuesta y la presentaron. La cosa fue que con los cálculos matemáticos eso no funcionaba. No funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Hasta que después recogieron lo que Hipatia ya había dicho y dijeron, es que no gira en círculo, gira en elipse. ¡Pum! Cambió todo. Entonces, no fue un choque solamente a nivel del conocimiento de la episteme que había, fue un choque también religioso, fue un choque cultural tremendo y político, tremendo. Tengo un texto hermoso que explica ese choque, cómo influyó en la política de la época. Es un texto hermosísimo, después se los puedo pasar. Entonces, fíjense cómo eso impacta, aparece algo nuevo y cambia la mirada, cambia, cambia la mirada, cambia el posicionamiento, cambia todo, desde esa nueva aparición de un paradigma, desde la aparición de un paradigma. Muy bien, entonces acá Edwin me pregunta, ¿la aparición de un nuevo paradigma provoca una crisis? La aparición de un paradigma resuelve una crisis que tenía el paradigma anterior. Y lo que hace es entrar en disputa con el paradigma anterior. Una crisis que el anterior paradigma no pudo resolver. Y Kuhn lo llama anomalías. Lo resuelve. ¿Sí? Pero ahora lo que sucede es que entran dos paradigmas a disputarse dentro de la ciencia. Bien. Claro, este paradigma, apreciado Edwin, afecta a la ciencia porque es una nueva forma de mirar el mundo, es una nueva forma de comprensión del mundo. A ver, ubíquense ustedes en su ciencia, ¿no? A ver, en la química, cuando se creía que lo que existía era el flogisto, y luego aparece, no lo puedo pronunciar bien, nunca lo he podido pronunciar bien, si alguien sabe francés, por favor, me ayuda, Lavoisier, y dices que esto no existe, el flogisto es un invento, lo que existe es el oxígeno. ¡Pum! Cambió todo. Einstein, Darwin, ¿se están dando cuenta? Hay un revolcón, permítanme decirlo así de esa manera más callejera, hay un revolcón dentro de la ciencia. Hay un revolcón dentro de la ciencia. Bien, una cosita más y nos vamos a descansar. ¿Les parece? Sí, les he pedido hoy que terminemos 10 minutitos antes, así que eh, venimos y volvemos. Les voy a mostrar esto, porque esto es interesante para entender estos dos paradigmas que están en disputa. Por favor, ¿me pueden decir qué ven en la imagen? Abran micrófonos, lo que vean. ¿Qué ven en la imagen? Una Dos, copa y dos personas. sí, Ya. es ¿Pueden ver los dos al mismo tiempo? Sí, ¿O en fracciones de segundo usted tiene que cambiar para ver el otro? en fracciones de segundo para Ahí está. visualizar. Ahí está. Y entonces,
Kuhn va a decir, cuando los dos paradigmas están en disputa, hay una inconmensurabilidad. Inconmensura es medir. Sí, cuando le dicen a uno, yo me acuerdo que mis tías me decían, tenga mesura, hijo. Es decir, mida pues lo que está diciendo, mida sus acciones. Voy a dejar de compartir esto. Inconmensurabilidad perceptual. ¿Eso qué quiere decir? Que el nuevo paradigma no está viendo el mundo como lo ve el anterior. Están percibiendo el mundo de manera diferente y no hay forma de compararlos, no hay forma de medirlos, porque son dos maneras distintas, diferentes de percibir el mundo, ese mundo de la ciencia ahí adentro, ¿sí? No se ven los dos al mismo tiempo, usted no puede estar en los dos. También, esa es la inconmensurabilidad perceptual. Usted percibe el mundo de esta manera porque usted le crea este paradigma y por este paradigma anda y camina. En cambio, el que va por el otro paradigma le crea al otro porque esa es la visión que tiene el paradigma y a partir de ella trabaja. Entonces, no se pueden, en la mirada de Kuhn, son inconmensurables. Yo me atrevería a decir que es como blanco-negro. Es decir, o usted lo ve de blanco o usted lo ve de negro, pero los dos al mismo tiempo, no. No, porque no hay forma. Están proponiendo cosas distintas, desde miradas distintas, y van a empezar a trabajar con métodos diferentes y van a crear teorías. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una revolución lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido. Ahora bien, ¿cuándo aparece un nuevo paradigma? Bueno, eso va. Para Kuhn, ¿es bueno que aparezca un nuevo paradigma? Sí, sí. Porque se genera una ruptura con el conocimiento y aparece algo que antes ni por ahí se podía ver, ni se podía prever. Hay un cambio radical. Bien, entonces fíjense cómo concibe él, cómo concibe la ciencia. Pero esta concepción, que es una reflexión epistemológica, fíjense, es una reflexión epistemológica, no la está pensando solo para una ciencia, la está pensando de manera general. De manera general. Entonces le llovieron las críticas. ¿Por qué le dijeron? A ver, pero lo que usted está diciendo parece que no encaja dentro de las ciencias sociales. Parece que no encaja. Porque si usted está hablando que un paradigma une, que hay comunidad, pues en las ciencias sociales esto como que no es así. Entonces le tocó a él reformular y darse cuenta y tratar de ubicar dónde estaban las ciencias sociales, porque parecía que solamente lo había pensado desde las ciencias naturales. Más, ustedes leen el libro Las Revoluciones Científicas y todos los ejemplos son de las ciencias naturales. Aunque los conceptos que trabaja ahí adentro son sacados de las ciencias sociales. Revolución, paradigma, cambio. Son sacados de las ciencias sociales. Bien, ahí se las dejo. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. ¿Les parece si nos vamos a descansar 15 minutitos? Díganme ustedes. O les tengo una propuesta. ¿No hay que descansamos 15, 18 minutos? O nos vamos a trabajar ahora, volvemos en 15, 20 minutos, presentamos lo que hemos hecho y nos vamos. Y entonces son los 10 minutitos que les he pedido más los 15 minutitos de ahora. Como quieran, o nos vamos a descansar y volvemos. Como ustedes digan, para mí está bien. Pero hábleme pues, ya nos Libardo, yo conocemos. pienso que va a funcionar porque usted necesita el tiempo para recoger a su niña y también nosotros necesitamos luego descansar, así que creo que nos va bien Entonces, a ambos. listo, listo. Lo demás sería mejor, dice yo. Listo, listo, listo. Excelente. Entonces, metámosle, ya, metámosle. 15 minutitos para hacer esto. Es un ganar-ganar, excelente. Es un ganar. Me encanta, es un ganar-ganar. Bien, ganan ustedes y gano yo. Eso lo entendí, ¿no? Eso lo entendí así. Bien, em, vamos a irnos por grupos. ¿Qué es lo que quiero que trabajen, que me muestren? Quiero que
A ver, ustedes son de diferentes ramas del conocimiento, eso lo tengo claro. Pónganse de acuerdo y trabajen desde una. Pónganse de acuerdo y trabajen desde una o desde dos, pero con una suficiente. Muéstrenme, muéstrenme un paradigma que se haya usado en la ciencia que usted ha estudiado y muéstreme un nuevo paradigma que se esté usando ahora. Un paradigma que se haya usado y que se dejó de usar y un paradigma que se esté usando ahora. ¿En qué consistía el anterior y en qué consistía este? Para que me presente las dos miradas totalmente distintas. ¿Me he dado a entender? Es asentar lo que hemos visto para que ustedes lo vean desde su propia ciencia. ¿Qué paradigma se usó y ya no se usa? ¿Y qué paradigma es el que se usa ahora? ¿Qué proponía este y qué propone este? Así, nada más. ¿Les parece? Yo creo que en 15 minutos estamos de vuelta. Entonces hablan, se ponen de acuerdo, dicen, bueno, yo soy de acá de medicina, yo soy de ingeniería, yo soy de derecho, yo soy... Bueno, ¿qué les parece si trabajamos desde acá? Listo, a ver, ¿cuál sería? Bueno, en mi campo un paradigma fue este, ahora no, en el mío es... Y se ponen de acuerdo. Ah, este trataba de esto, para mostrar cómo cambió totalmente la mirada. ¿Me he dado a entender, compañeros? ¿Sí? Bien. Entonces, salas para grupos pequeños, listo. Entonces ustedes son 22. Hagamos 5 grupos, ¿les parece? Va a haber uno de 6, si no estoy mal, o dos de 6, si no estoy mal, ¿ya? Lo voy a asignar automáticamente. Ya, 15 minutitos, en 15 minutitos volvemos todos, ¿ya? Está claro lo que quiero. La idea primero es que se pongan de acuerdo. Pónganse de acuerdo desde dónde van a trabajar y la cosa fluye. ¿Listo? Bien. Listo, vayan. En 15 minutos los hago retornar, por favor. Vayan a trabajar, vayan. Bien. Ya estamos, entonces nos escuchamos, escuchémonos, veremos lo que han reflexionado, lo que han dicho. Cristina, ¿usted quiere empezar o tenía la mano levantada antes? No, sí, sí, por favor. Bueno, fuimos el grupo 5. El grupo estaba conformado por Ya. Vanessa, René, Andrés, y mil disculpas si he olvidado a alguien, sobre lo que hemos reflexionado en relación a la consulta, sobre el paradigma que se haya usado en el pasado y, bueno, y el paradigma actual. Bueno, el título que le hemos encontrado a nuestras reflexiones, Transformación Educativa del papel a las TICs, ¿no? Del paradigma conductista al paradigma del conectivismo, ¿no? Entonces, ahí va, por ejemplo, cómo es que se ha pasado de la pizarra de el tema del tiempo, o sea, de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? De ir en el espacio y el tiempo. Entonces ahí también hemos podido ver que han existido los enigmas, ¿no? De que se ha golpeado las bases para poder pasar de la presencialidad a la virtualidad y ahí ha tenido que haber este choque de paradigmas, considerando en la actualidad, por ejemplo, que todos, la mayoría, incluidos ya los de cursos básicos, están acostumbrados ya a la virtualidad, ¿no? Y eso es un nuevo paradigma porque el escenario natural de aprendizaje de esta nueva generación es la virtualidad. Entonces, si bien se está tratando de hacer el híbrido que usted decía, no hay negro, o sea, no hay un color gris, es blanco o negro. Entonces, pero ahí estamos en el paradigma del conectivismo, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que hemos realizado en base a la consigna que usted nos dio.
¿no? Y tal vez alguno de Muy los bien. integrantes del grupo pueda complementar algo que se me haya ido. ¿Hay alguno que quiera complementar lo que dijo Cristina? Bien, Cristina, no sé si usted tenga el texto, por favor, o el que lo tenga, cerciórese de que estén, y esto es para todos, cerciórese de que el nombre de los integrantes del grupo esté, todos, ¿no? Y me lo envían en este momento al WhatsApp. Lo pueden enviar yo preferiría que lo envíen al grupo, pero si no, lo envían a mi WhatsApp personal, inbox, no hay ningún problema, yo lo descargo ahora mismo, ¿listo? Pero no se Tenemos que les enviar olvide. en documento. Sí, en un documentito, sí, les dije, un documentito mostrando lo que hicieron, cuál es, y ya, eso me lo mandan con el nombre de los Muy integrantes, bien. ¿ya? Y ahora mismo tenemos que enviar. No, no ahorita mismo, pero no se les olvide. No se les Está olvide. bien, está bien. ¿Ya? Bien, excelente, excelente, excelente. Edwin, levantó la mano Edwin. Bueno, nuevamente, sí, nuevamente buenas noches, ¿ya? Somos del grupo 3. Estaban presentes Richard Severich, Marisol Beltrán, Adalit Kenta y mi nombre, Edwin Fernando Quispechoque. ¿Ya? Se lo han nominado a ¿no? De lo que nos ha pedido al trabajo sobre, diremos, el paradigma hacia la libertad. Lo que era antes. No, antes anterior, mejor dicho, paradigma, era el paradigma del machismo, el patriarcal, donde había sometimiento, había violencia y había también una forma de abuso o no en contra de las actividades todo de las damas, de las mujeres en este caso. Eso fue el paradigma anterior. Sin embargo, después, hoy tenemos la lucha de las feministas que surgieron en defensa, ¿no? De su propia libertad, en defensa de rescatar los derechos del ser humano hacia ella misma. Y esto ha causado, ¿no? Para que se vuelva nuevo paradigma, ha causado al anterior paradigma, por ejemplo, una ruptura de un sistema, donde se han confrontado dos, digamos, en este caso, paradigmas, donde el hombre y la mujer se han tenido que enfrentar y han tenido que luchar y la mujer ha tenido que hacer valer el pensamiento y sus derechos para que pueda, diremos, en este caso, tomarse como igualdad. Luego de ello, se ha buscado de esa pelea una salida y esa salida es lo que se está luchando. Y de esa salida, acá en Bolivia, podemos decir que surgió esa ley que existe ahora, la ley 348 contra de la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, de esa manera habíamos conversado nosotros. Ahora, si de mi grupo quieren, como diremos, aumentar algún punto más sobre esto, lo que estamos hablando, por favor, muchas gracias. Sí, Muy bien, excelente. ¿Hay alguien más que va a aumentar o Sí, vamos al siguiente grupo? Sí, yo, tal yo vez. quisiera aumentar. Ah, ya, dale, Richard. Sí. Dale, dale, por favor. Sí, tal vez eh, colocar que un actual paradigma que se está viendo y se está manifestando es la manera de relacionarnos, ¿no? A través de las nuevas percepciones que tenemos, como el ejemplo que usted ha dado sobre cuando le ha preguntado a su abuela si era feliz. Entonces, hemos confundido quizás la felicidad con los roles que el sistema nos ha impuesto. Entonces, sería eso. Richard, adelante. Sí, quería aportar que también ha cambiado, ¿no? En la función del rol y de la mujer, del hombre y de la mujer ha cambiado, ¿no? Antes se esperaba que la mujer sea ama de casa y que el hombre sea proveedor, pero ahora los dos trabajan. Eso era todo. Muy Gracias. bien, excelente, excelente, excelente. Sí, ahí ha llegado, en lista tengo yo, he comprado ya como. Hay unas epistemologías ahora que se les llaman epistemologías emergentes, así se les han denominado, emergentes, que están emergiendo.
y entre esos están las epistemologías feministas. Debo decir que estuve muy reacio yo a leer ese tipo de trabajos, pero debido al trabajo de una filósofa que hizo un apunte que me pareció muy interesante sobre epistemología feminista, es que he empezado o voy a empezar a leer al respecto. No he leído, pero voy a empezar a leer. Entonces, efectivamente, algo están diciendo en relación a la producción del conocimiento científico. Y bueno, cuando lo tenga claro qué es por ahí, les comentaré. ¿Listo? Bien, excelente, excelente, excelente. Bien. Vamos con otro grupo, van dos, quedan tres. Buenas noches, Libardo. Marcelo, Soy parte del grupo 4. Bueno, ya. un poco hemos entrado en consenso y creo que por decisión unánime hemos entrado a lo que es la parte tecnológica y lo que es más específicamente la parte del desarrollo de software. Previo a entrar a lo que es la parte del paradigma, bueno, voy a hacer una definición de lo que es el desarrollo de software para que algunos de los compañeros que tal vez no son del área y no conozcan, un poquito se interioricen en esto, ¿no? El desarrollo de software es el proceso de crear, diseñar, programar, probar y mantener aplicaciones de software o programas informáticos. La mayoría creo que lo conoce por ese lado, programas informáticos. Esas aplicaciones pueden variar en complejidad y finalidad, desde simples aplicaciones de, tal vez hasta de teléfonos móviles hasta sistemas empresariales altamente complejos. Entonces, eso es lo que hemos tomado como base, pero para el desarrollo de software como tal, se requieren seguir ciertos paradigmas. Bueno, hay paradigmas, perdón, paradigmas de desarrollo de software o paradigmas de programación. Un paradigma de programación son enfoques o estilos de programación que establecen cómo se deben estructurar en sí y diseñar los programas de computadora. Y cada paradigma tiene sus propias reglas, conceptos, técnicas, sintaxis, semántica. Entonces, existe una gran variedad de paradigmas como tal, pero uno de los más predominantes en sus inicios, podríamos decir que no era tampoco el único, pero fue lo que se llama la programación estructurada. Es un paradigma que hasta en la actualidad todavía se sigue manteniendo o usando, tal vez podríamos decir, pero no con la misma intensidad como está surgiendo los nuevos paradigmas. Y uno de los nuevos, bueno, no diré nuevos, porque también tiene un gran recorrido lo que es el paradigma orientado a objetos. Cuando hablamos de paradigma de programación orientada, perdón, estructurada, nos estamos refiriendo a una programación secuencial, ¿no? Una instrucción detrás de otra instrucción. Esto dio paso, de acuerdo a la necesidad, al requerimiento y la complejidad justamente de los programas que se necesitaban, han empezado a surgir estos paradigmas, como es el caso de la programación orientada a objetos, que justamente este se basa en lo que es la idea de dividirse en objetos y representar entidades, aspectos del mundo real o una abstracción del mundo real. Entonces, en la actualidad los requerimientos justamente parten de eso, ¿no? De manejar objetos. Entonces, podríamos decir que en la actualidad está predominando bastante el paradigma en programación orientada a objetos, que es lo que se está utilizando y la mayoría de los lenguajes de programación también están adoptando ya este paradigma. Y el paradigma inicial podríamos decir que está un poco quedando relegado, pero no tanto así que se ha dejado de usar, sí se sigue utilizando por si acaso, pero no tanto así como la programación orientada a objetos, que es la programación estructurada. No sé, eso es lo que nosotros habíamos considerado el grupo 4. Excelente, No sé si tiene excelente, algo más Marcelo. que aportar algún compañero. Bueno, su aplicabilidad, Ah, digamos, del grupo 4 y también yo soy eléctrico y es muy para la programación. Nosotros la utilizamos en la programación de circuitos, entonces el desarrollo del software se ha hecho inmenso realmente y hay programas que nosotros directamente operamos mediante la programación y es no solamente aplicativo a otras áreas, ¿no? Todo yo lo veo en la parte eléctrica. Entonces, eso lo puedo decir yo, es la parte de su aplicación. Muy bien, excelente, excelente. Y ustedes recalcaron algo que es importante tener en cuenta. A ver, el paradigma anterior, el paradigma anterior tiene, tiene cosas que son importantes, son buenas y que se pueden seguir usando. Y aunque gran parte de lo que decía el paradigma anterior puede que ya no se trabaje, ya no se use, quizás algunas sí se sigan trabajando, sí se sigan usando. Y entonces es como si estuviera perviviendo con eso que todavía
sigue funcionando y que la gente dice, bueno, por aquí podemos seguir trabajando. ¿Listo? Bien, excelente. A ver, nos quedan dos grupos. Ya, La palabra, bueno, Libardo. ¿Sí? Bueno, creo que somos del grupo 2. ¿Me escuchan? Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, nosotros en realidad conversando con otros compañeros, habían compañeros que estaban en lo que es la ciencia de la educación, un ingeniero mecánico y dos que somos médicos veterinarios o tecnistas, ¿no? Entonces queremos justamente presentar acá el paradigma de la atención veterinaria antes y el actual. Antiguamente, bueno, antes un profesional veterinario, bueno, tenía que tener un conocimiento, ¿no? De todo lo que es el sistema de manejo, cría, tratamiento para todos los animales, tanto mayores y menores. Y la participación de los varones era casi un 95% de profesionales varones y solamente casi un 5% de mujeres, ¿no? Hoy en día ya existen especialidades, ¿no? Para la cría de animales menores y mayores, también con un tratamiento ya específico, como les decía, con especialidades específicas, tanto para animales mayores y menores, y ya en las universidades, y actualmente ya hay profesionales, ya mujeres, casi un 30% con relación a lo que era antes. Además, ya hay gremios, ¿no? De colegios médicos, de veterinarios y veterinarios zootecnistas. Entonces, de esa manera, más o menos, nosotros hemos enfocado, estimado Ligbardo, nuestro grupo que está conformado, ¿no? Por Oscar Ajata, mi persona Ever Maita, Emilio Mamani y Luis Bedia. Excelente. Son del grupo 2. Sí, sí, sí. Excelente, excelente, excelente. Bien, mándenme por favor los documentos. Hasta mañana, envíenmelo, pero envíenmelo. Ya recuerden que estos son puntos extras que les puede servir a ustedes. Bien, el último grupo, el que queda, y nos ya, vamos. sí, somos nosotros. A ver, en el equipo, bueno, el grupo estábamos 5 personas y es una coincidencia interesante esta, ¿no? De que nosotros también somos del área de ciencias de la computación, dos de sistemas, uno de informática, y bueno, y otros dos amigos que están en temas de geotecnia. Eh, Evaluamos justo el tema del desarrollo de software, más que del desarrollo de software, de la codificación de software, ¿ya? Y en este rubro justo coincide con lo que ya nos habían hablado en un anterior rubro. Precisamente al codificar software, nosotros sí le llamamos paradigma. O sea, para nosotros se conoce como paradigma un mecanismo que se utiliza para poder codificar el software, para poder codificar. Entonces, ¿qué sucedía antes con esa forma de programar declarativa que le llamamos o estructurada que le llamábamos? Es que resolvía un conjunto de problemas, lo hacía muy bien y ahora mismo lo hace bien en algo que le llamamos bajo nivel. Pero surgió un problema, crecía mucho, había muchas líneas de código que se tenían que hacer para resolver problemas y modularizar, o sea, hacer varios pedazos de ese software, de esa codificación, se estaba volviendo inmanejable, porque se tenía el problema de que se repetía código, se hacía el retrabajo. Entonces, para hacer una determinada tarea, hay veces que se codificaban más de una vez, por así decirlo, porque no se podía hacer un control efectivo de todo el desarrollo, pese a que se creaban unas cosas que le llamamos nosotros librerías. Entonces, justo por esos momentos aparece Windows, que es lo que hace que el problema se haga más evidente, porque en Windows recordemos que tenemos ventanitas, tenemos un mouse que está ahí, un puntero del mouse que está ahí por ahí circulando, tenemos enlaces, tenemos diferentes elementos que los hemos empezado a percibir como objetos. Y cada objeto, cada uno de estos elementos, tiene partes. Por ejemplo, en la ventana, cuando abrimos una ventana del Zoom, ahí tiene su título, tiene sus botoncitos de cerrar, de minimizar, de extender, de achicar, ¿no? Pero esos elementos
tienen comportamiento, y es lo que les decía, ¿no? Extender, achicar, cerrar. Entonces la programación orientada a objetos dice, este problema grande que teníamos de que no podíamos modularizar con facilidad, ahora lo vamos a resolver o sea, percibiendo el mundo a través de esos objetos. Y vamos a abstraer esos conceptos del mundo real y volverlos código. Entonces, aparecen también otros problemas. O sea, pese a que hay en la programación de objetos como un paradigma, aparecen otros problemas que tienen que ver ya también con el procesamiento de datos masivos, porque ahora, gracias al Internet, hemos empezado a tener un montón de información que no es fácilmente procesable ni con la programación orientada a objetos ni con la programación estructurada, sino más bien aparece la programación funcional, que lo que dice es, ok, veamos desde un punto de vista matemático a los datos y empecemos a analizarlos para poder hacer decisiones y conclusiones, pero con funciones matemáticas, mucho de estadística, ese tipo de cosas que se han codificado y se han vuelto, digamos, otras librerías también que seguiremos llamando de esa forma. Pero ninguno de estos a la fecha están del todo desaparecidos. Esa es una realidad, porque para cada tipo de problema que se está presentando, hay una forma de resolverlo que está acompañada habitualmente de un paradigma. Y resulta que todos estos paradigmas están vigentes dentro de la misma ciencia, la ciencia computacional. Entonces, es justo el ejemplo que queríamos mencionarlo, porque en nuestra área es bien evidente esa situación. Y mira, que a medida de que pasan los meses, van apareciendo nuevos aportes que replantean, eh, perdón, que replantean formas de resolver estos nuevos problemas que los paradigmas anteriores no están pudiendo resolver, ¿no? Entonces, hay propuestas que se hacen y estas van a generar, obviamente, alguna nueva, no sé si metodología sería la palabra correcta, tal vez sí, por el momento, ¿no? Porque no son todavía un paradigma, ¿no? Muy bien, excelente, Es David. decir, Excelente, excelente. Y los felicito a todos. Bien hecho el trabajo, bien organizado, bien pensado. Bien, ¿qué queda? Queda, ya para ir cerrando, quedan tres cosas. La primera, yo le voy a escribir al doctor pidiéndole que por favor ustedes puedan entregar todo hasta el miércoles o jueves de la próxima semana. Con eso ya tienen tiempito para que no les quede todos una cosa sobre otra. Segundo, envíenme por favor a mi WhatsApp el trabajo de hoy. Y tercera, las clases sincrónicas, las charlas sincrónicas terminan hasta ahora. De aquí en adelante viene un trabajo que ustedes tienen que hacer por su cuenta, pero no están solos. Se comunican conmigo para cualquier consulta o cualquier cosa que necesiten. Listo, tienen mi número de teléfono. Ahí se los acabo de colocar, se los acabo de escribir. O si no, entran al grupo y libardo. No hay más libardos, ¿no ve? Entonces, bien, hasta aquí llegamos, compañeros. Seguimos estas 2 semanas de manera sincrónica. Cualquier cosa estoy para ustedes. ¿Listo? Cuídense mucho. Un gusto. Chao, chao, doctor. Un gusto.